Y creo que esa es la inquietud de varios profesores de ciencia. Al menos conozco ahí un amigo que trabajó conmigo en el departamento y mucho habla de Riccati, para las ecuaciones diferenciales de Riccati. No sé si se ve la pantalla. Sí, profesor. Sí, ¿Se ve? sí, profesor. Ya. ¿Cómo se está escuchando? Creo que hay poco volumen. Está bien, profesor. Voy a subir un poquito más de volumen. Está bien. Ya. Entonces, las ecuaciones de Riccati, donde yo he encontrado bastante material, es en el libro de Morris. ¿Ya? Pues, de repente vamos a la biblioteca y abrimos 20 libros de ecuaciones diferenciales y quizás ninguno mencione Riccati, ¿no? Pero, como digo, con mayor profundidad, he encontrado en el libro de Morris. Quizás haya otro libro donde haya también un tratamiento similar, ¿no? Pero de lo que yo he leído, más de 40 libros, no encuentro más aplicaciones que he encontrado en este libro de Morris, que utilizan en ciencia. Es un libro muy analítico. Tiene también algunos problemas interesantes. Yo voy a tomar foto a esos problemas propuestos para que ustedes lo hagan, ¿no? Por ejemplo, destaco un poco en la parte de aplicaciones de circuitos eléctricos. Normalmente la mayoría de los circuitos eléctricos que se ven en los libros de ecuaciones tratan de una sola malla, ¿no? Una sola malla. En esta primera parte, un circuito RC o un circuito RL. Eso da lugar a una ecuación lineal. Y rara vez, solamente encontré, creo, en el libro de la colección Chao, un problema de dos mallas, ¿no? De dos mallas. Pero la mayoría de una sola malla. Donde he encontrado entonces aplicaciones de circuito con varias mallas es en el libro de Kaplan y en el libro de Morris. En esos dos libros he encontrado, ¿no? Bueno, si yo quiero especializarme más en circuitos, buscaré entonces un libro de análisis de circuitos eléctricos 1. Eso lo daban antes en la facultad electrónica en el cuarto ciclo, no sé si han variado o no, ¿no? Era un curso muy fuerte de la columna de electrónica y electricidad. Ese era uno de los fuertes, digamos, ¿no? Y solamente pasaban 10% de alumnos. Hay libros hechos por autores nacionales muy buenos, ¿no? Yo cuando llevé ese curso, recuerdo que agarré un librito de un tal García, peruano, muy bueno el libro, más de lo que enseñan los profesores, suficiente, ¿no? Después ya aparecieron otros libros de autores nacionales como Toro, Granados, y eran tres autores, hasta María también muy bueno. Después sacó otro libro, el que fue profesor de circuitos eléctricos y decano de electrónica, Víctor Reinafarge, ¿no? Que tenía una cualidad para enseñar muy buena, muy didáctico. Y él también sacó un libro. Esos son los libros de análisis de circuitos que podrían ustedes revisar si es que quieren profundizar. Bueno, acá tenemos la ecuación de Riccati. Dice, el estudiante habrá constatado que las ecuaciones diferenciales estudiadas aquí en los ejemplos de ejercicio admiten soluciones expresables mediante las funciones elementales, ¿no? Pero no siempre va a ocurrir así. Entonces, por ejemplo, cuando hemos estudiado longitud de arco, no se ha pedido una longitud de arco de una elipse, ¿no? Ahí tenemos si nosotros dividimos acá entre A, la expresión de la ecuación paramétrica, x sobre A, y elevamos al cuadrado, da coseno cuadrado. Dividimos y sobre b, elevamos al cuadrado, va a ser seno cuadrado. Y si sumamos, entonces voy a tener la elipse x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿no? Y si a ustedes le piden, digamos, encontrar la longitud desde pi medios a un punto p cualquiera de esa curva, entonces esta integral es la que me define, ¿no? Ahora,
encontrar la solución de esto muchas veces no va a ser fácil, ¿no? Entonces, hay algunos libros que tratan sobre justamente las integrales elípticas, y eso está tabulado, ¿no?, mediante tabla de valores para encontrar las soluciones, ¿no? Los libros de cálculo integral quizás que ustedes han leído no han visto temas de integrales elípticas porque no está en el contenido de los cursos, ¿no? Pero sí se presentan varios de los problemas. Yo recuerdo que encontré algo de ellos por primera vez en un libro español, Moya, cuyo título es Cálculo Infinitesimal, ¿no? Muy buen libro, tiene para mate 1, para mate 2, multivariable, tiene un poco de trigonometría, un poco de complejo. Es un libro de la editorial Marcombo, que viene a ser muy buen libro. Y ahí encontré esas integrales elípticas. Ahí dice, ¿no? Esa integral que da esa solución se conoce con el nombre de integrales elípticas. Y hay toda una teoría de las funciones elípticas, ¿no? Ahora nos vamos a centrar a una ecuación, ¿no? Dice, como ejemplo de la ecuación de primer orden y primer grado que no es resoluble mediante funciones elementales, tenemos la ecuación de Riccati, ¿no? Riccati en su época fue un destacado con aficiones a las matemáticas, pertenecía a la realeza europea y se dedicó a la vida mundana, ¿no? Entonces fue que así no se conoce mucho el trabajo de Riccati, pero lo que hizo en esta ecuación y en sus aplicaciones, sobre todo lo que es teoría de números, todo eso, es bastante considerable. Entonces esta ecuación, tengo I', UI más R igual a 0. Si no estuviese este término cuadrático sería una lineal, ¿no? Una lineal. Entonces este término cuadrático de la variable dependiente es el que malogra ese ejercicio. Entonces acá se va a hacer un cambio de variable. Un cambio de variable, eso se va a llevar a una ecuación lineal. A veces le van a dar una solución de la ecuación, ¿no? Dice, esta ecuación no siempre es resoluble mediante funciones elementales, pero pueden establecerse con facilidad las siguientes propiedades de la ecuación y de sus soluciones, ¿no? Primera propiedad. Esta propiedad lo saqué del libro, como digo, del Morris. Cuando yo hice este trabajo, había leído más de 16 libros, por primera vez cuando comencé a hacer este trabajo, por el año 91, 90. Entonces, no había encontrado material de Morris, de Riccati, excepto algún comentario en algún libro, ¿no? Pero por ahí conseguí ese Morris, que me lo recomendó un profesor de ciencia, y justamente fue el quien me prestó el libro, y ahí encontré entonces toda la gama rica de este matemático, ¿no? Aficionado a las matemáticas. Dice, si se conoce una solución particular igual a I1 de la ecuación propuesta, esta puede reducirse a una ecuación lineal de primer orden haciendo el primer cambio, ¿no? Va a ser el cambio I igual mu más I1, donde I1 generalmente va a ser dato, ¿no? Entonces, si esta es la solución, aplicamos la teoría, que esa función multiplicado por Q más P por ese I al cuadrado, más la derivada de esto, más R debe ser 0, ¿no? Entonces derivo, y entonces ya tengo ahí Jacobo Riccati dice 1678, 1754, ¿no? Ahí están las derivadas y se reemplaza. Por dato, I1 es solución de cuando yo cambio una ecuación que es I' más P por I cuadrado más Q por I más R igual a 0, cambia I por I1, eso va a ser 0, ¿no? Entonces acá está I1' más P por I1 al cuadrado más Q1 más R va a ser 0.
Entonces, todo esto de acá va a ser 0. Y ahora ya tengo esta expresión que está acá, ¿no? Entonces, ya tengo esta ecuación. Entonces, esta ecuación, si pasamos este P por U cuadrado al otro lado, viene a ser la ecuación de Bernoulli, ¿no? Ya tenemos ahí esta ecuación 4, es la ecuación de Bernoulli, con n igual a 2, ¿no? Con n igual a 2. Por lo tanto, 1 menos n va a ser menos 1. Entonces, cuando resuelva, ya no tengo que aplicar este cambio. Si ustedes notan, en cada ejercicio, yo lo que hacía era, teniendo la ecuación de Bernoulli, cambiaba una nueva variable z igual a una nueva variable, perdón, a la variable que tenemos ahí presente, elevado a la 1 menos n, ¿no? Y ese es para la demostración, pero si ya conocen la solución, directamente pueden ir a la solución. Acá otra vez notamos que yo voy a hacer el cambio, z igual u a la 1 menos n, 1 menos 2 menos 1. Hago la regla y la cadena para derivar respecto a x, y acá tenemos. Y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Y ya se convirtió en una lineal, ¿no? Ya está en lineal. Entonces ustedes pueden evitarse todo este paso innecesario. Basta identificar la ecuación 4, que es tipo Bernoulli con n igual a 2, y aplico la fórmula, que va a ser mu elevado a la 1 menos n, o sea, mu a la menos 1, igual a la exponencial, a la menos la integral 1 menos n, por este p, que ahora va a ser 2p por i1 más q, de diferencial de x, un paréntesis, una constante, más la integral del q, en este caso es menos p, por la exponencial a la integral de 1 menos n del nuevo p que está acá, ¿no? Entonces, y la integral de q, de x, también se multiplica por 1 menos n. Ya tengo entonces la ecuación. Este es el trabajo que hizo ese matemático, ese es aficionado a la matemática, ¿no? Ahí tenemos la ecuación y me dicen que i igual a 1 es una solución. I vale 1, esto es 0, 1, 1 al cuadrado se cumple, ¿no? Entonces ya tengo esa ecuación diferencial, entonces yo acá estoy verificando, pero cuando usted le dicen que esa es una solución, ya no tiene que verificar, ¿no? La verificación se hace en el caso que no le den una solución, ustedes se percatan una solución. A veces va a ser igual a 1, igual a 2, o una función variable, ¿no? Entonces ya, acá entonces hago el cambio i igual i1. En realidad ponemos el recíproco, ¿ya? Eso es lo que van a encontrar en algún libro, van a encontrar solamente haga este cambio, ¿ya? Con esta, conoce i1 y más 1 sobre 1. Después se reemplaza y justamente y hago todas esas operaciones y llevo a la ecuación propuesta que está acá, ¿no? La ecuación unión humano. Hasta la primera derivada, acá está menos u' sobre un cuadrado, luego tengo más ese i, que viene a ser, en ese caso, 1 más 1 sobre mu, igual a i cuadrado viene a ser, entonces ya tenemos ese i que está acá, todo esto al cuadrado, y desarrollamos, y indicamos términos semejantes, ¿no? Ya dando mínimo con un múltiplo todo, llegamos a esta ecuación que está acá, ¿no? Entonces, esta es una ecuación lineal, acá lo he hecho con un diferencial total, el factor integrante para esta ecuación va a ser exponencial a la integral p de x, que viene a ser este coeficiente 1, por dx me sale e a la x. Entonces multiplico a toda esta ecuación por e a la x y por diferencial de x, y eso me queda diferencial de e a la x u de x. Al otro lado multiplico por la exponencial e a la x de x, me queda menos el integro, y ya tengo la solución, ¿no? Ahí despejo mu, y ya tengo que esto es mu, y la solución va a ser i más 1 sobre mu. Esta sería entonces la solución.
Este es el famoso ejercicio de Riccati. Ahí se indica que también se puede resolver por variables separadas, ¿no? En este caso, este mu lo paso al otro lado, va a ser menos mu más 1, y este diferencial de mu sobre mu más 1, y al otro lado menos de x, e integro, ¿no? Entonces puede salir por variables separables. Por ejemplo, ahí parece que la solución, una solución al ojo, va a ser igual a 1. Si y vale 1, entonces su derivada vale 0. Acá x por 1 al cuadrado va a ser x. Con este x, 2x. Este y vale 1, menos 2x se cancela. Este 1 con este menos 1, 0. Entonces, tiene una solución y su 1 igual a 1, ¿no? Entonces, incremento otra vez la solución. Ahí solamente lo ordena para darle la forma de la ecuación de Riccati, ¿no? Ya está, no se olviden y' más p de x por y cuadrado más q de x por y más SR igual a 0, ¿no? Le está dando la fórmula Riccati, identifica ahí, pero tenemos la solución particular, dice ahí, igual a 1. Entonces, cuando uno saca una solución que no les dan, ustedes tienen que verificar, ¿ya? Acá verifico, reemplazo una ecuación inicial, donde ve ahí pongo 1, y si verifica, entonces esa es la solución. Acá ya estoy haciendo uso ya de la fórmula generada para una solución ISO1 cualquiera, ¿no? Entonces ustedes, si recuerdan, aplican esto, pero deben saber qué cosa es P y qué cosa es Q, ¿no? De esa manera viene a ser esto acá, y' más P por y cuadrado, entonces el P vale menos X, más Q por Y. Este es el Q y este es el R, pues ahí está identificado. Entonces, si yo me acuerdo de eso, yo aplico ya la fórmula deducida. No tengo que hacer. Si no me acuerdo, no hay problema. Pongo y igual a 1 más 1 sobre el mu. Y hago lo mismo que en el ejercicio anterior. Busco la primera derivada, elevo al cuadrado, multiplico. Y también me va a dar esa solución que está ahí. Y ahí sale la solución. Acá tengo un tercer ejercicio. Acá me dan una solución, ¿no? Una solución. Lo paso todo al otro lado para identificar, ¿no? Para identificar. Entonces el P va a ser menos X, el Q va a ser 2 y el R va a ser 4X menos 4. Acá como me dicen que I igual a 2 es una solución, ya no necesito verificar, ¿ya? Ojo, ya no verifico. A no ser que de repente por ahí yo me equivoque y le ponga I igual a 2 solución, cuando no es, ¿no? Pero normalmente si ya dicen eso, entonces no tengo que verificarlo. Aunque no se pierde mucho tiempo, yo pongo acá su derivada vale 0, acá 4x, con este menos 4x se va. Menos 2 por 2, 4 más 4, 0, y se verifica rápidamente, ¿no? Ya tengo entonces. Hasta la verificación
Y acá está entonces lo que le está mencionando en forma general para cualquier problema. Pongo la solución, el I de la solución que voy a buscar de esta ecuación 1 es el I sub 1 que vale 2 más 1 sobre mu, ¿ya? 1 sobre mu. Entonces en este caso, esto lo derivo una vez, me va a quedar menos U' sobre U cuadrado, que es la derivada. Después acá igual a X por el cuadrado de esto, menos 2 veces esto de acá, más 4 menos 4X, ¿no? Hago toda esa operación ahí está la derivada de todo esto, menos mu' sobre mu cuadrado, X desarrollo, y se tiene una lineal, una lineal. Entonces ya se resuelve, acá estoy buscando el factor integrante exponencial a la integral del coeficiente de la variable dependiente mu, que viene a ser el doble de todo esto. Entonces ya tengo esto acá. Entonces integro, este es x cuadrado menos x multiplicado por 2. ¿No? Ya. Entonces si yo multiplico esto, a todo esto va a ser entonces un diferencial total. Entonces multiplicar todo esto, el lado izquierdo va a ser la derivada de mu por este factor integrante igual a menos x por el factor integrante por diferencial de x, ¿no? Ahí está la fórmula de la lineal. Entonces, si este es el factor integrante, recuerden que acá aparece con exponencial a la menos la integral. Entonces, si esto me sale esta integral, con el menos, esto a la menos 1, va a ser lo que está acá. Y ya esto se integra, ya se tiene la solución del problema. Hay algunas integrales acá, hay dos partes del curso donde salen integrales que no se pueden calcular. Eso se deja indicado, ¿no? Acá esto pueden hacerlo por partes, pero se van a demorar. Entonces, ahí se, a ver, vean este cuarto problema. Un ratito. Ahí, por ejemplo, igual a x es una solución, ¿no? Si vale x, su derivada vale 1. Lo que está 1 más x cuadrado. Entonces ya, por inspección, se ha encontrado la solución igual a x, que no han dado, ¿no? Entonces ya tengo, y va a ser y su 1, que es x, más 1 sobre mu. Hago lo mismo, derivo, reemplazo acá, ese y al cuadrado, y simplifico. Y doy mínimo un múltiplo, ahí por mu cuadrado, y tengo una lineal, ¿no? Esa lineal ya directamente puedo integrar por fórmula. Mu va a ser igual la exponencial a la menos la integral de menos 2x de x, esto va a ser e a la x cuadrado, una constante, paréntesis, una constante más la integral de q, que vale 1, por e a la integral. Y la integral de eso es menos x cuadrado, ¿no? Ya está. Acá tengo que integrar e a la menos x cuadrado de x. Entonces, esto no se puede calcular. Entonces, de manera de hacer alguna sustitución. Entonces, esa integral se deja indicar, ¿no? Van a haber algunas integrales que se van a presentar en este curso
que ustedes lo dejan indicado. De repente tienen dudas, buscan la tabla, y si no está en la tabla, es porque esos problemas no se pueden calcular por el método tradicional. Entonces ahí vamos a tener que hacer un poco de la serie McLaurin. Es decir, expresar a la x, que es 1, más x factorial de 1, más x cuadrado factorial de 2, más x cubo factorial de 3, más x cuadrado factorial de 4, y así sucesivamente. Eso sea la x. Después x cambio por menos x cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo una serie de términos potenciales. Es una serie infinita. Entonces, en ese caso, ya esas integrales se calculan por aproximación. Eso lo vamos a ver en los últimos capítulos, cuando veamos solución de ecuaciones diferenciales por serie de potencias, ¿no? Entonces, cuando todos los métodos que estamos aprendiendo fallan para encontrar una solución, ahí es aplicable ese método de serie de potencia en muchos ejercicios. Y esa serie de potencia se aplica mucho en aplicaciones físicas, ¿no? Yo recuerdo que cuando el profesor Guamán, Alejandro Guamán, de repente le enseñaba a uno los cursos, estaba haciendo su tesis de licenciado en física, entonces él tuvo apoyo de profesores de ciencia, doctores que están en Brasil, y entonces les dieron algunos temas interesantes, ¿no? Y los libros que le habían enviado, y justamente él me preguntaba algunas soluciones que él no entendía, ¿no? Entonces, yo cuando vi el tema, justo era el tema de serie de potencia. Entonces, como yo enseño este curso varias veces, más de 40 veces he editado este curso, entonces ya podía identificar un método de solución para esa ecuación, ¿no? Pero en esos libros está simplificado, entonces de una línea a otra línea, entonces no se podía concebir cuál era el trabajo. Decía, ya, con esto obtenga esto. Pero para obtener eso, a veces utilizamos una página, 2 páginas de papel cuadriculado, ¿no? Entonces, en esos libros había un proceso simplificado. Y si alguien no está metido en las ecuaciones diferenciales, entonces no va a entender ese método de solución que utilizan mucho los físicos, ¿no? Y me gustó esos trabajos porque ahí vi bastantes aplicaciones del curso de ecuaciones diferenciales y de las aplicaciones de trigonometría. Había bastantes aplicaciones de trigonometría también. Acá hay otra propiedad, dice, si se conocen dos soluciones particulares distintas, ISU1 y ISU2 de la ecuación, es posible obtener las soluciones completas mediante una sola cuadratura, dice, ¿no? Mediante un solo cambio de variable ahí. Entonces ahí está la demostración. Esta demostración no está en el libro, eso lo saqué del libro de Morris, y ya con la explicación que daba, comencé a trabajar, ¿no? Esto no ha venido nunca en las prácticas. Lo más elemental ha sido esa sustitución I igual IS1 más 1 sobre mu, que varias veces lo puso el profesor Chunchín para algunas prácticas, ¿no? Pero como no era tan conocido, y yo le decía que solamente había encontrado en un libro, entonces si un alumno no leía ese libro o no leía esta separata, de repente no podía dar solución, ¿no? Es por ese motivo que si buscamos prácticas calificadas segundas, buscamos los últimos 10 años, habrá venido una sola vez, 2 veces, ¿no? Y a veces se daba la indicación a hacer tal cambio. Pero esto ya lo leen ustedes, todo esto ya lo hice yo de manera particular, como digo, no había encontrado yo otro libro que tenga tantas aplicaciones, ¿no? Y en los ejercicios que tiene el libro, también hay bastantes cosas interesantes. Esto lo dejamos ahí están los problemas que saqué de ese libro. Todos esos son problemas del Morris. Eso lo pueden darle una leída, ¿no? Este sistema de ecuaciones, cuando ustedes estén estudiando, todavía no lean, porque esto lo vamos a dejar para el final, ¿no? Yo lo incluí en esta partecita porque encontré un libro, no recuerdo si fue el Kelly, creo que fue,
donde trabajó en esta parte inicial, ¿no? Es por esa razón que lo incluí acá, pero no está en el programa. Pero en el programa está en la parte final. Entonces ahí se ve ya distintos métodos de solución. Entonces ya cuando llegue el momento, ya vamos a leer esto. Pero para el parcial todavía, aunque hay un problema muy sencillo de salmuera, donde hay dos tanques interconectados. De la salida del primer tanque alimenta al segundo tanque y de la salida del segundo tanque va a alimentar la entrada del primer tanque. Entonces, es un problema de salmuera donde se tiene esa conexión especial, ¿no? Entonces, la suma de masa siempre, en ambos tanques siempre es la misma. Entonces, se trabaja y se despeja una de las variables. Uno pone la ecuación diferencial de la salmuera para el tanque 1, la ecuación diferencial para el segundo tanque, también su expresión, pero ambos están con las dos variables de masa, digamos X y Y, pero como la suma de la cantidad de masa que hay en el inicio le dan, creo que le dan 50, entonces si X más Y vale 50, entonces iba a ser 50 menos X. Reemplazo en una de las ecuaciones y ya se convierte en una ecuación de una sola variable, ¿no? Entonces, para eso más o menos hice este trabajo. Esto lo vamos a dejar para el final, ¿ya? No, ahí voy a tener, digamos, dos o más variables dependientes y una variable independiente, en este caso t, digamos, y tenemos un par de ecuaciones, ¿no? Entonces, la forma como se resuelve depende de cómo se plantean las ecuaciones. Uno puede ser como el álgebra elemental, de resolver un sistema de 2 por 2, pero al resolver ese sistema, las incógnitas van a ser la derivada de x respecto a t y la derivada de y respecto a t, y ya resuelvo, ¿no? Otro puede ser que de una de las ecuaciones yo derive, digamos, si acá hay x segunda, derivo por acá y elimino, ¿ya? Depende de cómo se plantean los ejercicios. No hay una solución única, una única forma de resolverlo. Esto, que no lean eso. Esto todavía lo vamos a dejar para la semana 7, ¿no? Semana 7 o semana 6, ¿ya? Ecuación diferencial de primer orden no resuelto respecto a la derivada. Estas ecuaciones de Lagrange lo dejamos para después. Está faltando factores integrantes diversos. Un ratito, ¿ya? Voy a ver dónde está, qué página están esos factores integrantes diversos. Es lo único que está faltando de la parte teórica. Que hay ya antes creo que está. Un ratito, voy a ver.
Ya. Estamos en la página 217. Está antes esta, ¿no? Factores integrantes diversos. Hasta la página 141. Acá está. Esta de acá es.
Bueno, entonces, cuando empezamos para resolver ecuaciones de primer orden, habíamos dicho que vamos a ver 5 métodos de solución, ¿no? Las ecuaciones de variables separables y las de reducir esas variables separables sería el caso primero. El segundo caso, las ecuaciones homogéneas y las reducibles homogéneas sería el segundo. El tercero sería las ecuaciones exactas y reducibles exactas, ¿no? Esas reducibles exactas y aquellas que no son exactas, habíamos dicho que mediante un factor integrante, que es una función o relación, que al multiplicarla la ecuación la convierte en exacta, ¿no? Entonces habíamos visto ya un factor que depende solamente de x, un factor que depende solamente de y un factor integrante que depende de dos variables, pero le tienen que dar la forma. Vimos 3 ejercicios resueltos. Y un caso particular que tiene algunos libros, cuando el factor integrante son el producto de potencia de x y de y, ¿no? X a la m y a la n. Eso es lo que habíamos visto como cuarto caso. Y el quinto caso le dije factores integrantes diversos. Y como este tema se toma ya para una segunda práctica, hay profesores que cogen un problema de este capítulo, sobre todo los que son matemáticos, ¿no? Y es probable que más de un alumno no acierte con ese factor integral. Y si no acierta, entonces no va a poder resolver el problema, ¿no? Y perdería de 3 a 4 puntos según el puntaje que le asignen a esa pregunta. En distintas facultades ponen esos tipos de ejercicios, ¿no? Acá en la facultad yo soy renuente a que se ponga ese tipo de ejercicios, porque más que nada el alumno puede conocer todo cómo resolver ecuaciones, pero no se da cuenta el caso inicial de por cuánto hay que multiplicar la ecuación. Y si no se da cuenta, por más que conozca el curso, no va a tener, digamos, puntaje, ¿no? Imagínense que fuese una alternativa múltiple. Entonces, puede conocer todo, pero por no encontrar ese factor, va a tener cero. ¿Y qué significa que tenga cero? Que no sabe nada, o que sabe, pero no encontró el factor integrante, entonces no medimos nada, ¿no? Por eso que cuando yo he sido coordinador, siempre he quitado esa pregunta, que más de un profesor, y sobre todo el profesor Chunchín, siempre traía Ricati para hacer una práctica y traía factores integrantes, ¿no? Era su hobby. Bueno, él ha sido un profesor, un alumno destacado en ciencia, ha estudiado maestría en sistemas acá en la facultad, y o sea, por esa capacidad también, y tiene de repente buenos libros, y donde pueda sacar problemas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la ecuación estándar, ¿no? Y acá tenemos la ecuación estándar, y vamos a ver que la derivada parcial de n respecto a y es diferente a la derivada parcial de n respecto a x, ¿ya? Entonces, vamos a buscar un factor integrante. Ya hemos visto esos tipos, entonces vamos ya de frente al problema. Entonces, por ahí detalla que si usted se encuentra un factor integrante, entonces ese factor, por cualquier función, también va a resolver el problema, ¿no? Entonces acá, en un h, también el producto mu, que es el factor integrante por ese h, también va a resolver el problema, ¿no? Entonces, por ahí hablo que existen infinitas factores integrantes, no es único, ¿no? No es único. Y acá vamos a ver con los ejemplos. Acá tengo un primer ejemplo, que de repente si no se toca nada de factores integrantes, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Lo más natural acá es que ustedes en este ejercicio factoricen x, y voy a tener x por 4 más y cuadrado. Del divisor factoricen y voy a tener y, paréntesis, 9 más x cuadrado. Y entonces este diferencial de x pasa a este lado, y tengo x de x sobre 9 más x cuadrado. Y al otro lado tengo y de y sobre 4 más y cuadrado. Integro, y entonces van a hacer logaritmos, y encontré la solución por variables separables, ¿no? Por variables separables. Entonces ahí lo escribo en su forma estándar, y derivo, ¿no? Entonces acá me sale esto respecto a y, esto vale 0,
esto vale 2xy, como está acá, derivar respecto a x, 2xy con esto menos, ¿no? Pero ya tenemos, son diferentes, entonces no es exacto. Entonces ustedes pueden implementar un factor integrante. Entonces esta diferencia en valor absoluto sale 4xy. 4xy. Si yo divido entre esto, fíjense, si yo divido entre esto, entonces 4, más menos 4xy entre este x y y me queda una función de y. Y si está bien, entonces yo puedo usar un factor que depende de y. Y si yo divido entre esto, acá sale el factor común, el y. Y yo divido entonces más menos 4xy entre este factor que es y por 9 más x cuadrado, me queda una función de x. Entonces acá también puedo implementar un factor integrante que dependa de x. Ya tenemos tres formas de resolver este problema. Uno, directamente factorizando numerador y denominador de la fracción y separo variables. Sería el método que se estudia, el primer método, variables separables. Acá estoy encontrando que para este problema tengo dos factores integrantes. Uno que depende solamente de x y otro que depende de y. ¿No? Ahí son diferentes. Entonces, ahí. Y fíjense, yo tengo en esta ecuación que no es exacta y lo multiplico por el inverso de los factores que se han encontrado, ¿no? Acá tengo ese factor, si saco x acá me queda 4 más y cuadrado, si saco y acá me queda 9 más x cuadrado. Multiplico y eso me va a hacer una ecuación directamente integrable, ¿no? Ya está, variables separables, y ya está. ¿No? Entonces, ese es un factor integrante, digamos. Ahora yo les pregunto, para otro problema mucho más difícil, y ha sido trabajado así de esa forma, es poco probable que a un alumno se le ocurra hacer ese producto y multiplicar por el recíproco, ¿no? Para obtener esto de acá. Pero ya se encontró la solución del problema. Eso te digo. Bueno, ahí me dan las condiciones y ya resuelvo el problema, ¿no? Acá tengo otro ejercicio, ¿no? Entonces identifico m, que está asociado con dx, lo derivo con respecto a y, 2xy menos 2y. 2xy menos 2y. Derivo esto con respecto a x, 2xy menos 2y, acá más 2x. Bueno, acá podemos, ya está, 2xy, luego tengo menos 2y, menos 2y, más 2x, y acá menos 2. Ya tengo eso. Entonces vemos que no es una ecuación exacta. Si resto m sub y menos n sub x, se va estos dos sumando y queda acá 2 menos 2x. 2 menos 2x. Y acá puedo factorizar por agrupación de términos, ¿no? Por agrupación de términos puedo factorizar eso. Aquí hay x menos 1 y acá hay x menos 1. Y entonces divido entre esto y voy a lograr ese factor integrante. Ahí voy a agrupar, factorizar, y ya está, ¿no? Ya tengo esa expresión. Ya está factorizado, ¿no? Acá está factorizado ya la expresión, más sencilla, y entonces este es función de y va a pasar a dividir, esto que es función de x va a pasar a dividir, y ya tengo separadas las variables. En este caso, lo que estoy haciendo a la ecuación original, multiplicado por el recíproco de estos dos factores. A multiplicar por este recíproco, entonces esta ecuación va a ser una ecuación integrable por variables separables, ¿no? Entonces, esto sería su factor integrante. Entonces, como están viendo, no es un factor, digamos, sencillo como hemos visto, que depende solamente de x, que depende solamente de y. Y cada alumno puede tener diversas formas, ¿no? Acá, por ejemplo, este ejercicio sencillo, el tercero.
variable separable. Entonces yo multiplico a todo esto por 1 sobre el producto XY. Al multiplicar por 1 sobre el producto XY, me queda de Y sobre Y menos de X sobre X igual a 0. Que ahí integro. Entonces el factor integrante que resuelve este problema es 1 sobre el producto XY. Pero otro alumno puede decir lo siguiente: como tengo X diferencial de Y menos Y diferencial de X, entonces divido entre X cuadrado. Si multiplico por 1 sobre X cuadrado, esto me queda el diferencial del cociente Y sobre X, y eso igual a 0, por lo tanto Y sobre X igual a una constante, entonces Y me sale CX. Entonces fíjense que ya encontré otro factor integrante, el factor 1 sobre Y cuadrado. Ya tengo un factor integrante 1 sobre X por Y y otro factor integrante 1 sobre X cuadrado. Pero otro alumno dice, no, mejor yo multiplico a todo esto por menos 1 sobre Y cuadrado. Ojo, por menos 1 sobre Y cuadrado. Entonces esto me queda, al dividir esto, ya me queda entonces, cambio de signo arriba, abajo me queda Y cuadrado y arriba me queda Y de X menos X de Y. Ese es el diferencial del cociente X sobre Y. Diferencial de X sobre Y igual a 0, por lo tanto X sobre Y va a ser igual a una constante, y X va a ser C por Y. Y antes encontré Y igual C por X, ¿no? Entonces ya tengo otro factor integrante que es menos 1 sobre Y cuadrado. Entonces tengo ya 3 factores integrantes, ¿no? De eso se trata entonces esta parte que dice factores integrantes diversos, que es el último método de la solución, ¿no? No hay un método general. Y entonces encontré, me parece que en el libro de Kells, una tablita con, creo que con 6, 8 derivadas para tener presente para ciertos problemas. Y entonces, justamente, esto también se presenta ahí en ese comentario, ¿no? Ahí está entonces factores integrantes, 1 sobre X cuadrado, esto acá otro, y el otro menos 1 sobre Y cuadrado, ¿no? Ese es entonces el comentario que hago yo para introducir en este tema que se llama factores integrantes diversos, ¿no? Entonces van a tener ustedes como que 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado o menos. Entonces acá está esa tablita. Entonces dice, podemos así hallar factores integrantes de muchas ecuaciones diferenciales por simple inspección, ¿no? Pero esta simple inspección es de tener una práctica, no es así directamente intuitivo, ¿no? Y acá están los factores que encontré. Esto me parece que lo saqué del libro de Kells. Ya no me acuerdo porque este trabajo lo hice más de 20 años atrás. Entonces, acá están esos 8, justamente acá está, ¿no? Entonces, cuando ya sé que yo tengo esto acá, ya sé que es el diferencial total que está acá. Cuando yo tengo este resultado que está acá, la parte derecha generalmente es lo que va a ser lo que presenta la ecuación propuesta, o parte de la ecuación propuesta. Entonces ya sé que es este diferencial. Yo puedo tener un término que está así, X de Y menos Y de X, como era el ejemplo 3 que hemos estudiado, y lo divido entre X cuadrado para tener el diferencial de Y sobre X, ¿no? O también puedo dividir en esta diferencia X de Y menos Y de X, lo divido entre menos Y cuadrado para tener el diferencial de X sobre Y, ¿no? De eso se trata entonces. Acá tengo X de Y menos Y de X, también puedo dividir entre esto, y tengo que acordarme que ese es el diferencial de arco tangente de Y sobre X. Entonces, acá también esa diferencia, lo divido entre X y va a ser diferencial del logaritmo. Entonces, fíjense que la misma diferencia en la aplicación 4, la aplicación 6, la aplicación 5, perdón, la aplicación 3, esos 3 formulitas están divididos entre X cuadrado más Y cuadrado y el producto. Entonces ustedes van a decir, pero entonces, ¿cuál usamos? Eso va a depender de los otros términos que aparezcan en la ecuación. Entonces la ecuación va a tener varios términos. Entre esos términos va a haber esa diferencia. Pero entonces ustedes tienen que ver si es conveniente dividir entre la suma cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, o dividir entre X cuadrado, dividir entre menos Y cuadrado, o dividir entre X y, ¿no? Eso va a depender. Y acá también, fíjense, si tengo eso de ahí,
divido entre x más y al cuadrado para tener diferencial de esto. O sea, para resolver estos problemas, uno tiene que aprenderse más o menos esta tablita que está acá. Yo tengo pocos problemas de estos. ¿Por qué? Porque los libros muy poco trabajan con estos factores integrantes, ¿no? Como le digo, encontré en el Sketch una gran cantidad de aplicaciones, entonces de ahí fui que saqué los ejercicios. Esto de acá es directo, fíjense. Acá tengo x cuadrado más y cuadrado, acá tengo 1 más x cuadrado y cuadrado. Entonces yo cuando hago el diferencial de eso, va a ser 2x de x más 2y de y. Y acá aparece eso, x de x más y de y. Ya tengo idea que debo dividir, digamos, esto puede ser, pasa dividiendo a esta suma que está acá, y esto pasa dividiendo a esta diferencia. Entonces acá, pero ya ustedes saben este resultado, qué cosa viene a hacer. Entonces, esta fracción aparece acá, fíjense, la 4. En el número 4 aparece entonces esa expresión, ¿no? X de y, acá está con signo cambiado, X de y menos y de x, sobre X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, ya yo puedo poner que es el diferencial del arco tangente de Y sobre X con un signo negativo acá. Ya tengo menos diferencial de arco tangente de Y sobre X. Y este es inmediato, porque esta es una función a la menos un medio, y acá está su diferencial. Yo ya integro directamente. Entonces, de esto se trata esta parte, de inspeccionar bien. Y hasta entonces, yo hago este diferencial, esto queda 1 sobre 2 veces esto de acá, y arriba queda 2x de x más 2y de y. Con el factor 2 que aparece, se simplifica. Y esto ya pongo que acá se ha invertido, ¿no? Se ha invertido. Casi invertido, ¿no? Tengo esto, es esto de acá, y o yo pongo acá menos, ese diferencial acá menos, con todo esto con signo cambiado, va a tener esto, y tener diferencial del logaritmo y sobre x. Y ahí he conservado el signo más, entonces va a ser diferencial del logaritmo del cociente x sobre y, ¿no? Del cociente x sobre y. Ya está. Entonces ya directamente integro, ¿no? Integro. Entonces, fíjense que acá viene la primera aplicación, entonces, de tener una ecuación diferencial y donde se divida a todo el punto 1 sobre esta suma a la 1 medio por esta suma. De ahí ya cada uno de ellos son diferenciales totales, ¿no? De eso se trata. O sea, esta partecita de factores integrantes diversos, depende del ojo que tengan ustedes y tener en cuenta la tablita y luego ya hacer. Aunque también puede presentarse, yo recuerdo que por acá hay otro ejercicio donde no hay ninguno de estos, pero pongo un factor integrante que resuelve el problema. Por eso les mencionaba, de los métodos que se ponen para una segunda práctica, que puede ser reducir homogénea, exacta, reducible exacta, ecuación lineal, ecuación de Bernoulli, ecuación de Riccati, digamos, todos esos, con un poco de práctica, se puede hacer en corto tiempo. Pero este capítulo de factores integrantes diversos, quizás 20% o menos de alumnos acierten con ese factor integrante, ¿no? Si no es tan conocido el problema. Y no sé de dónde sacan los profesores de ciencia, tampoco le he preguntado nunca, pero cuando traían los problemas, yo veía que esos problemas no estaban en ninguno de los libros que yo tengo, ¿no? No les consultaba de dónde los sacaban, pero eran problemas de repente creados por ellos, no sé. Ahí tenemos, este sí es más digerible, ¿no?
acá fíjense que dx más dy es el diferencial de x más y. Y acá aparece sx más y. Y acá también, si doy mínimo común, en el segundo factor, es y más x sobre y elevado al cuadrado. Entonces acá tengo x más y por x más y al cuadrado, tengo x más y al cubo, que pasa dividiendo. Y me queda este y cuadrado acá, que divide a esto. Eso ya salió directamente, ¿no? Entonces ahí está, ordeno, dos mínimo un múltiplo, separo y ya me doy cuenta, ¿no? Entonces ya el primero, este es x más y a la menos 3 por el diferencial de la suma, cuando integra ser menos 1 sobre 2 veces x más y al cuadrado. Acá está menos 1 sobre 2, x más y al cuadrado al divisor. Y esto también es el diferencial del cociente x sobre y. Ya integro y se resuelve. Acá también se aprecia x de x más y de y es el diferencial de esto. Ya está el diferencial. Acá tengo x de y de x es diferencial del producto xy. Y acá está ese xy. Y acá tengo esta expresión sobre esto. Esto también es conocido, ¿no? Ya está en una de las aplicaciones que da logaritmo. Entonces, acá ya es directo, ¿no? Ejecuto y le doy la forma. Ahí pongo justo, digo, todo esto acá es el diferencial de x por más y cuadrado a la 3 medios. Cuando yo diferencio, va a ser 3 medios de esto a la 1 medio, ya está eso a la 1 medio, pero sale un factor 3 medios, o el diferencial de esto, 2x de x más 2y de y se va el factor 2, pero está afectado por 3, entonces multiplico por 1/3, ¿no? Y ya tengo entonces el primero conocido. Esto también, porque este es diferencial del producto. Este tengo x por y a la menos 4 por diferencial del producto. Entonces va a ser, esto le sumo 1, va a ser menos 3 entre menos 3, ¿no? Ya. Yo diferencio esto, tengo el resultado indicado que está a la izquierda. ¿Y qué haría esto? Que si no he leído mucho, me voy a demorar, digamos, y voy a tratar de hacerlo con otro método. Pero ya como le digo ahí, ese es algo que se da en las propiedades. Y si yo hago este diferencial, es justamente lo que está acá. Entonces, de esa manera, los problemas son diferenciales totales agrupados convenientemente, ¿no? Y una vez que tengo eso, ya integro. Integro esto, más literal de esto, más literal de esto. Y ya tengo la solución. Acá también es separar, ya estoy viendo acá, fíjense, x de x más y de y. Entonces, x de x más y de y viene a ser el diferencial de x cuadrado más y cuadrado sobre 2. Y acá aparece ese x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces ahí ya voy agrupando términos. Entonces estoy agrupando términos y he dividido entre radical, ¿no? Saco factor común acá, este radical con menos de x, con este menos radical de y, saco una sola raíz y tengo diferencial de la suma que está acá. Y acá sí es fácil, divido entre esto, es el diferencial de x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, y acá me queda entonces ya diferencial de la suma. Entonces ya integro esto y sale directo. Ahí también tengo que factorizar, agrupar convenientemente para ir buscando un diferencial. Lo primero que intento es tener que ver si es homogénea, si es exacta o reducible exacta.
Bien, Manu, gracias. Te hago muy bien, Manu. Ya, gracias. Ya. Ahí agrupamos convenientemente, ¿no? Esto no es tan directo, voy a quitar un poquito de tiempo, voy analizando cómo agrupamos, y de repente puedo agrupar algunos términos de esos con los que están acá, ¿no? Acá fíjense, tengo y de x y x de y es el diferencial del producto, y acá aparece ese producto xy, ¿no? Xy, y acá también tengo esta potencia con esta de acá. El análisis es lo que va a quitar tiempo ahí, cómo ir agrupando, ¿no? Por eso decía, si el profesor no quiere que saque 20, le va a poner un problema un poco, digamos, laborioso, ¿no? Y donde pocos van a acertar ese cambio. Bueno, acá ya está agrupado convenientemente. Y este es otro factor, ¿no? Integro. Y ahí está. Ahí dice por inspección, ¿no? Por inspección. Ahí un poco de agrupar términos, ¿no? Ir viendo más o menos ese I de X, X de Y que se ha visto, ¿no? Y parte de eso, ya sabemos que si dividimos entre X cuadrado y Y cuadrado, puedo encontrar un factor, pero en este caso, al otro término aparece la diferencia, ¿no? Entonces ya ese es otro factor que se da del logaritmo. Si no tengo presente eso, se va a demorar, ¿no? Y a veces no hay otro método de solución de estas ecuaciones. Como le digo, hay poco de esto en otros libros, ustedes pueden buscar varios libros, y no hay. Lo clásico es un factor integrante que depende de X, o un factor integrante que depende de Y. Eso es lo que más tienen los libros, ¿no? Bueno, eso sería todo este factor integrante. Acá, por ejemplo, es otro especial, ¿no? Esto lo saqué del libro de Kells, está propuesto eso. Entonces acá, fíjense, cuando yo derivo tengo 8x de x y acá 18y de y. Si saco el factor común 2, me va a quedar 4x de x más 9y, ya tengo ese diferencial, ¿no? Ya tengo ese diferencial. Pero de nada me sirve ese diferencial porque acá tengo esto de acá. Entonces yo tendría que dividir esto, ya sea entre x cuadrado, entre menos y cuadrado, o de repente entre la suma, pero no va a aparecer esto de acá, ¿no? Entonces ahí tengo que ver. Acá esto se hace de otra forma. El ejercicio, ¿no? Voy acomodando eso. Y he dividido entre esa expresión que está acá, ¿no? 4x cuadrado más 9y cuadrado. ¿Y esto qué cosa va a hacer? Dice que es el diferencial de esto sobre esto, ¿no? Yo creo que está mal esto. No, esto es el despeje de acá, no es que sea igual acá tengo todo esto. Yo diferencio esto de acá a un medio. Acá lo que he hecho es multiplicar por 2 y dividir entre 2, ¿no? Ya está. Ya sé entonces
el diferencial de esto es lo que está acá. Ahí. Y ahora lo que se ha dividido es esto entre esto de acá. Se ha dividido ambos lados. ¿Ya? Dividido esto entre la suma que abajo a un medio. Y esto sí es el diferencial de esto. Se integra. Del lado izquierdo, que es lo que tenemos acá al lado izquierdo. Divide entre x cuadrado al grupo de esto. Y ya tengo esto. Entonces, acá multiplico por 3 y divido entre 3 y logro esto. Esto sí no es tan fácil de encontrar. Es decir, para encontrar este factor y que justamente con todo lo que está ahí, me quede el diferencial de esto. Ahí sí, con eso ya resuelvo. Estos son los estilos de problemas que a veces traen los profesores de ciencia, ¿no? Cuando a un profesor propuesto esto, yo generalmente omitía. Cuando era manejable, lo dejaba, ¿no? Pero cuando ya no es manejable, ya lo omití. Por eso que cuando ustedes tengan las prácticas calificadas seguras, va a haber poco probable que encuentren así factores integrantes diversos, ¿no? No se ha puesto casi ni en exámenes, ni en prácticas. Salvo alguna vez que yo no estuve presente para la elaboración de la práctica y hayan propuesto esa pregunta. Acá también ese factorcito, ¿no? Siempre le va a indicar los factorcitos que están ahí para hacer la operación indicada. En este da lo mismo, factor integrante de una sola variable. Vamos a ver, avanzar, para tener más tiempo para resolver problemas de prácticas pasadas. Ahora sí ya terminamos todo lo que es esa parte teórica, y para terminar la parte hasta el parcial de parte teórica, solamente está quedando las ecuaciones de grado superior, o las ecuaciones de grado superior, las ecuaciones de Clairaut-Lagrange, y con eso terminamos la parte matemática, y quedaría pendiente las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones de a ley de temperatura de Newton, las aplicaciones a circuitos eléctricos. Voy a ver si en estos días que quedan, voy a tratar de recuperar un libro que compré hace como 7 años o 6 años atrás, un libro muy bueno, ¿no? Que tiene poca teoría, pero bastante ejercicio, muy parecido al libro de la colección Chao, pero supera en ciertos problemas de aplicación diversa. También revisen ustedes el libro de la colección Chao, de esta parte, que hay bonitos problemas de aplicación a mecánica, a ingeniería civil, a economía, hay buenos problemas, ¿no? Ya tienen ustedes la parte teórica casi cubierto más del 80%, pero vamos a ver solamente las ecuaciones de grado superior. Donde encontrar mayor información de las ecuaciones de grado superior es en el libro de Macarena. En otros libros encontramos muy poco. Esto generalmente yo lo hacía en la 6ª semana de clase. Estoy avanzando más para tener más tiempo. Entonces, ecuaciones diferenciales de primer orden, pero de grado superior.
¿Ah? Es decir, ustedes van a tener ecuaciones donde el grado sea grado 2, grado 3 o cualquier otro grado. No hay un método general de solución, depende de cómo se plantea la ecuación diferencial y luego se resuelve. Pero la gran mayoría que tiene el libro de Makarenko, que tiene pocos problemas resueltos, para este tema tiene, en todo este tema que se hace en una semana de clase, más o menos tendrá 4 o 5 problemas resueltos. Lo demás son problemas propuestos, que son más de 30 problemas, ¿no? Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Vamos a tener una ecuación de grado n. Acá tengo la primera derivada elevada a la n, una función de xy, o la derivada primera al n menos 1, y así sucesivamente, ¿no? Acá tenemos una función de xy por y' más otra función igual a 0. Entonces, una ecuación de grado n. Entonces, esas ecuaciones pueden tener soluciones singulares, ¿no? Dice, si de alguna forma ustedes pueden tener k soluciones de esa ecuación, por algún método de factorización, de lo que sea, tienen k soluciones para y'. Luego, cada una de ellas se resuelve y ya tengo una solución acá, otra solución, ¿no? Acá se pone k soluciones y dice que k es menor o igual que n. Estamos hablando en el campo real, ¿no? Como, por ejemplo, yo tuviese una ecuación algebraica, x cubo más 1 igual a 0. Entonces, si tengo x cubo más 1 igual a 0, voy a tener una solución real que es x igual a menos 1, ¿no? Porque si yo factorizo, ese x cubo más 1 me va a quedar x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Entonces, si un producto de factores va a ser 0, por lo menos uno de los factores debe ser 0. Entonces tengo una solución real, x igual a menos 1. Pero la otra ecuación del trinomio cuadrado, x cuadrado menos x más 1, me da raíces complejas, ¿no? Entonces es una ecuación algebraica de tercer grado, pero que tiene solamente una solución real. En este caso también hace alusión a ello. Esta es una ecuación de grado n, ¿no? De grado n, pero dice que al resolverse puede tener k soluciones, donde k puede ser menor o igual que n. Soluciones reales, dice, ¿no? De la ecuación 1. Acá menciona el conjunto de las integrales, ya le dije, cuando los libros rusos hablan de integrales, en una ecuación diferencial, se está refiriendo a las soluciones, ¿eh? Entonces muchas veces dice integrales o primitivas también. Entonces acá el conjunto de las soluciones de esa ecuación, entonces de esta ecuación de primer orden. Por algún método resuelvo y tengo una solución, acá otra solución, pero noten que en todas las soluciones le pone una sola constante C. ¿Y por qué le pone solamente una constante C? Porque no se olviden que la ecuación es de primer orden. Entonces, si la ecuación es de primer orden, solamente debe tener una constante arbitraria, no es que tengan diferentes constantes, ¿no? Van a haber n soluciones o k soluciones, pero con una sola constante. Entonces ahí tenemos estos problemas, creo que son como 10, ahí he puesto algunas, del Makarenko. Entonces tenemos estas 6 ecuaciones, ¿no? Vayan analizando esas 6 ecuaciones.
Ya los que tienen acceso al Macarenco, esto está a partir de la página 60, ¿ya? A partir de la página 60 hasta la página 67, ¿ya? Ojo, de la 60 a la 67 es el tema de las ecuaciones de grado superior. Entonces, ese ejercicio que está ahí, por ejemplo, es el ejercicio propuesto 244, el primero, 244. El problema 2 que está ahí es el 245. El ejemplo 3 es el 251. El ejemplo 4, el 252. Ese ejemplo 5 no está en este libro. El ejemplo 6 tampoco está en este libro, ¿eh? De algún otro libro debo haberlo sacado. El Macarenco tiene un ejercicio siguiente resuelto, fíjense. Tiene un solo ejercicio, dice resolver la ecuación y por i' al cuadrado más, paréntesis, x menos y, cierro paréntesis, por i' menos x igual a 0. ¿Ya? Tengo una ecuación x por i' al cuadrado más, paréntesis, la diferencia x menos y, multiplicado por i' menos x igual a 0. Ahí entonces el Macarenco resuelve aplicando la fórmula general de la cuadrática. Entonces en estos ejercicios, acá está el cuadrado, una lineal, entonces puedo ver una cuadrática. El ejemplo 2 también una cuadrática. El ejemplo 3 y 4 son cúbicas. Y en el ejemplo 5 doy mínimo o un múltiplo, tengo una cuadrática, ¿no? Y en el ejemplo 6 también tengo una cuadrática para i'. Entonces pueden aplicar como hace el libro, fórmula cuadrática. Entonces ahí resuelve esa ecuación que le mencioné y dice i' va a ser igual a una fracción. En el divisor aparece 2i, arriba aparece 1 menos x, más menos raíz cuadrada, x menos y al cuadrado, más 4xy dentro del radical. Después simplifica y sale una solución i' igual a 1 y otra solución i' igual a menos x por y. Pero si ustedes se dan cuenta, pueden factorizar esa ecuación que se ha mencionado. Me doy cuenta que para i' igual a 1, entonces da una solución. Si i' es igual a 1, satisface, entonces un factor va a ser x menos 1. Perdón, i' menos 1, un factor. Y el otro factor va a ser el producto i por i' más x. O sea, ya está factorizado. Entonces ya con eso directamente. Igual en este ejercicio, fíjense, yo puedo aplicar la fórmula general de la cuadrática, lo que antes yo hacía al comienzo, aplico y dentro del radical del discriminante voy a tener operaciones algebraicas. Pero si yo factorizo esto de acá, este factor es x y x más y. X por x más y. Entonces, ya yo me doy cuenta acá, un factor es x y otro x más y. Y si yo sumo eso, x más y, 2x más y, que es este coeficiente. Entonces esto ya está factorizado, es y' menos x por y' menos la suma de x más y. O sea, no tengo que aplicar la fórmula cuadrática. Ya depende cómo ustedes resuelven el ejercicio, ¿no? Ahí yo, fíjense, he hecho todo esto, la fórmula cuadrática, pero ustedes pueden factorizar el x acá y se dan cuenta que es un problema factorizable directamente. Ya no tienen que hacer esta operación algebraica, luego reducir y tener eso, ¿no? Entonces sale el factor que yo le decía, i' menos x, ojo, i' menos x, y esa es la que está saliendo acá, i' igual a x. Entonces un factor va a ser i' menos x y el otro factor i' menos la suma x más y. De ahí salen entonces esas dos soluciones, ¿no? Entonces teniendo esta expresión que i' sea igual
a x más y, porque acá se divide entre 2, entonces esta es una lineal. Ya resuelvo la ecuación de la lineal y tengo una solución con una constante c arbitraria. La otra solución es y' igual a x. Resuelvo y va a ser y' igual a x cuadrado sobre 2. La misma constante, ¿no? Solamente debe estar una sola constante. Acá si y valiese x, la derivada sería 1. Acá sería x por 1 cuadrado, x con este menos x. Factorizar x por y', así, ¿no? Bueno, no se puede factorizar, ahí aplicar la fórmula general de la cuadrática y sale una ecuación homogénea, ¿no? Una homogénea de grado 0. Voy a hacer que el cambio y igual bx, esto sería y' b más x por b' igual a menos 1 más menos raíz de 1 más b. Ya resuelvo ese ejercicio. El signo más y con el signo menos, dos soluciones. Ahí no lo he separado. De frente hago la separación de variables y acá sustituyo b más 1 un z cuadrado. Acá me queda z cuadrado menos más z y acá 2z diferencial de z. Se va z de factor y ya me queda el cambio b más 1 a z cuadrado y resuelvo. Entonces acá solamente es proceso algebraico. Acá tengo una ecuación cúbica. Y' al cubo igual es. Entonces paso este factor x más 2, lo paso al otro lado, menos paréntesis x más 2 por e a la i. Y luego saco raíz cúbica. Entonces voy a tener solamente una solución real, ¿no? Una solución real que va a ser y', va a ser raíz cúbica de x más 2 multiplicado por e a la i tercia. Y eso lo podemos separar, variables separables, ¿no? Ya está ahí. Me queda e a la i sobre 3, eso pasa dividiendo, y queda diferencial de i por e a la menos i tercios, y al otro lado x más 2 raíz cúbica. Esto se integra, menos 3 veces el exponencial, y esto le sumo 1, 4 tercios por 3 cuartos, ¿no? Por 3 cuartos. Como todo tiene 3 acá, tiene 3 acá, entonces yo pongo la constante menos 3 veces una constante para que ese 3 se simplifique. Y como acá hay un 4, puedo poner un 4, ¿no? Pero si ustedes le ponen solamente la constante c, también va a ser solución. Multiplico y ya tengo la solución del problema. Acá tengo otra ecuación y' al cubo. Fíjense, si ahí y vale x, su derivada vale 1, ¿no? Entonces acá sería x cubo, acá sería x cuadrado por 1, no, nada, ¿no? Igual a x. Agrupación de términos mejor, ¿no? Y acá saco factor común y' cuadrado, me queda y' cuadrado y me queda por y' menos y. Acá saco menos x cuadrado y me queda por y' menos y. Ya saqué el factor x' menos y me está quedando otro factor que acá sería y' cuadrado menos x cuadrado, entonces suma por diferencia. Entonces te va a tener tres soluciones reales, ¿no? La factorizo, la agrupación de términos, ¿ya?
primero he agrupado estos dos, sale I' cuadrado por I' menos I. De estos dos, factorizo menos X cuadrado, me cae I' menos I. Sale el factor común, el I' menos I, por un paréntesis, y acá me queda I' cuadrado menos X cuadrado. Suma por diferencia y ya está. Pero para que ese producto sea cero, cada uno de sus factores puede ser cero, ¿no? I' menos I igual a cero, una solución. Entonces eso me sale la exponencial, ¿no? I por C a la X. I' igual a X, y me sale X cuadrado sobre 2 más una constante, y I' igual a menos X, y me sale menos X cuadrado sobre 2 más una constante. Ahí está entonces las tres soluciones. O sea, el libro presenta dos ecuaciones cúbicas, ¿no? Pero una tiene una solución real y esta última tiene tres soluciones. Ahí lo divido con un múltiplo y ordeno, ¿no? Y hasta acá ejecuto y ya tengo entonces esta ecuación. Puedo completar cuadrados, y estoy completando cuadrados. Y es una ecuación homogénea de grado cero, ¿no? Entonces hago I igual Bx, reemplazo, tengo la solución. Y ahí ejecuto I' por I' cuadrado, ya ordeno acá I' cuadrado, acá tengo I' por I, y acá esto es independiente, ¿no? Ya tengo ahí. Y ahí he agrupado términos, factorizo, o agrupación de términos, y ya tengo dos factores, ¿no? Si I' es igual a X, y va a ser X cuadrado sobre 2 más una constante, y esto será una lineal, ¿no? Una lineal. Resuelvo esa lineal. De esto se trata entonces esta partecita algebraica, básicamente, ¿no? Ya nos queda para terminar esto, ecuaciones diferenciales, donde la ecuación que ustedes tengan solamente tiene I' e I, y no tiene el término independiente, ¿eh? Ojo, I' e I, pero no aparece la variable independiente X. Para este tipo de ejercicio vamos a tener dos formas de solución, donde en un caso no se puede despejar I' en función de I, porque si fuese así sería de variables separables. Acá se asume que es difícil o no se puede despejar. Y eso sería un caso, ¿no? Vamos a trabajar con eso de dos formas. Y acá tenemos una ecuación diferencial donde aparece solamente X y la derivada, pero no aparece en ningún caso el Y. Entonces acá también vamos a tener una sola forma de trabajo, ¿no? Este tema lo encontré solamente en el Mascarenhas, ¿no? De repente puede haber ya en otros libros también, pero lo encontré en Mascarenhas. Bueno, acá nos quedamos entonces. Voy a pasar lista rápidamente porque dice que pasar lista. ¿Hay alguna pregunta? Cuando no pase lista, todos están presentes, ¿eh? Y yo les pongo asistencia porque están diciendo que hay alumnos. Ayer hubo consejo y el delegado, el representante estudiantil, decía que después los alumnos son perjudicados en sus asistencias, ¿no? Yo, como les comenté, creo, yo estudié con un de los genios de la UNI, que nunca pisó la UNI para escuchar una clase. No sé si el primer o segundo ciclo escucharía, porque ahí no lo identifiqué, ¿no? Ya lo identificamos a partir del cuarto ciclo, donde estamos reunidos, ya básicamente electricistas y electrónicos. Pero antes de eso no lo habíamos visto. Y también cuando avanzamos en el curso, tampoco, porque no iba a escuchar clases. Solamente cuando había práctica o exámenes o laboratorio, ahí veíamos a una persona no conocida. Y este alumno sacó su promedio ponderado mayor de 19, ¿no? Mayor que 19.
Entonces, y él nunca asistió a clase, ¿no? Y quizás por esa razón a mí no me gusta tomar clase, pero esa historia de tomar clase ocurrió ya hace muchos años en la facultad, quizás también en otros sitios, porque en los posgrados los profesores que enseñaban eran doctores, máster, pero no tenían didáctica de enseñanza. Y entonces el alumno que iba a clase prácticamente no entendía nada. Y al estar vacío las aulas, se le ocurrió a algún profesor, a alguna autoridad, exigir la asistencia a clases, ¿no? Por eso que ahora se exige la asistencia a clases. Cuando no tome lista, ya saben que todos están presentes.